Saludos compañeros, espero que se encuentren bien. Es para mí un gusto poder volver a saludarlos. Soy el doctor Juan Carlos Mitzi, soy ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal y el día de hoy les hablaré acerca de la evaluación ecográfica de la cabeza y cerebro fetal. Como objetivos de nuestra plática es que al final de la misma ustedes puedan reconocer cuáles son las diferencias entre la apariencia normal y las alteraciones ecográficas más comunes en la primera y segunda mitad del embarazo. Asimismo, conocer cuáles son y cómo obtener los tres planos ecográficos para una evaluación correcta. Dentro de los fundamentos no debemos olvidar que estas son las malformaciones más comunes únicamente después de las cardíacas, y que van a representar la segunda causa de discapacidad en el recién nacido de manera general. Poseen una tasa de detección bastante baja antes de la semana 22 de gestación y un punto importante a recordar es que poseen un origen multifactorial. Para su análisis nosotros vamos a ayudarnos de la neurosonografía, la cual la vamos a poder dividir en básica y avanzada. La básica va a ser aquella que se aplica a la población general mediante el uso de planos axiales para realizar biometrías básicas. Su objetivo principal es la de detección y confirmar normalidad, mientras que la neurosonografía avanzada se va a aplicar a una población más específica, y aquí ya no haremos uso únicamente de planos axiales, sino que también nos apoyaremos de planos coronales, planos sagitales, con la finalidad de realizar múltiples biometrías y su objetivo principal es la confirmación de la patología, y una vez que ésta se confirme pasaremos al asesoramiento de la pareja. Bien, también es importante recalcar que el desarrollo neurológico a lo largo de la gestación resulta ser un proceso evolutivo, por lo tanto es muy diferente observar las características en un cerebro de la primera mitad del embarazo al que podemos observar a finales del mismo, donde ya seremos capaces de observar ciertas características como la presencia de circunvoluciones y de las cisuras respectivamente. Muy bien, respecto a las evaluaciones, nosotros haremos dos, en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo respectivamente. Las guías internacionales comentan que en la primera mitad del embarazo se debe de evaluar la integridad del cráneo, la presencia de línea media, así como los ventrículos laterales llenos por los plexos coroideos. Respecto a las alteraciones que son susceptibles de diagnóstico incluso de etapas tan tempranas como es el primer trimestre, nosotros vamos a tener tres grupos. Aquellas que siempre van a ser susceptibles de diagnóstico como es la cránea, la exencefalia, el encefalocele, el meningocele y la holoprosencefalia. El segundo que es susceptible de diagnóstico únicamente en algunas ocasiones como es la hidrocefalia, la iniencefalia o la presencia de quistes de plexos coroideos. Y finalmente aquellas que no vamos a poder realizar el diagnóstico bajo ninguna circunstancia como es la microcefalia, la lisencefalia y la porencefalia. Dentro de las primeras alteraciones que podemos ver se encuentra la secuencia de acrania, exencefalia, anencefalia. Y de esta podemos decir que del 15 al 25% se va a acompañar de otras malformaciones. Es por eso que es muy importante que al encontrarnos a un cuadro de esta secuencia, tenemos que buscar de manera obligada el resto de la anatomía fetal. El 1 al 5% de los casos se va a asociar a neuploidías, y vamos a poder ser capaces de detectar estos cuadros en el 60% de los casos. Sin embargo, debemos de saber que al ser un proceso evolutivo, este puede presentar múltiples apariencias como lo vamos a ver a continuación. Tendremos desde las formas bilobuladas, en las cuales podemos observar el signo de Mickey Mouse, pasar por una fase donde el tejido encefálico se va a encontrar elongado, que es otra de las variantes que podemos observar, y que incluso podemos llegar a observar imágenes quísticas dentro de este tejido. Finalmente, el hecho de que el tejido encefálico esté expuesto al líquido amniótico y que el feto a su vez haga movimientos puede hacer que éste esté en contacto directo con la pared uterina, el cual en algún momento va a hacer que el tejido sufra deterioro y que se vaya perdiendo. Por lo tanto, podemos observar la forma irregular y en el último de los casos en el que podemos ver un acortamiento frontal. Esto sería la etapa final
de la alteración, ya que los movimientos y el contacto con la pared uterina fue tal que llegó a destruir incluso gran parte del tejido encefálico. Otra alteración que podemos llegar a observar es el encefalocele. Y el encefalocele se refiere a la protrusión de tejido a través de un defecto óseo. Si bien la gran mayoría lo podemos observar en la parte occipital, no debemos olvidar que también puede llegar a presentarse en la región frontal o en la región parietal. Respecto al meningocele, vamos a ver que es una protrusión de las meninges a través de un defecto óseo también, y que este puede estar acompañado de tejido encefálico. Cuando lo hace, la relación que existe entre tejido encefálico y meninges es del 63 al 37% respectivamente. Aquí es importante recordar que podemos apoyarnos no únicamente de planos axiales, sino que también de planos sagitales, como podemos verlo en la última imagen, donde podemos evidenciar la lesión. La última alteración que podemos llegar a observar en el primer trimestre es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es considerada una malformación cerebral compleja. Va a ser secundaria a una división incompleta del prosencéfalo. Y la característica importante es que aquí vamos a ver la ausencia del signo de la mariposa, que se ve de manera normal en las evaluaciones del primer trimestre. Muy bien. Respecto a las evaluaciones del segundo trimestre, primero debemos de conocer cuáles son los tres planos básicos. Para esto, el primero va a ser el transventricular, el segundo plano va a ser el transtalámico y finalmente vamos a tener un plano transcerebelar. Vamos a explicar cuáles son los marcadores de los cuales podemos hacer uso para saber que estamos haciendo una medición correcta. Y para el primer plano transventricular, nosotros vamos a ver la integridad del cráneo y la densidad ósea. Es posible identificar las astas anteriores, así como la línea media, que va a ser ininterrumpida únicamente en un segmento por el cabum del septum pellucidum. En la parte más posterior es posible evidenciar las astas posteriores y la presencia de los ventrículos laterales. Tomando en cuenta lo anterior, es posible detectar algunas alteraciones y dentro de las principales está algunas displasias esqueléticas como la osteogénesis imperfecta. La característica que vamos a observar en este tipo de alteraciones es primero ver las estructuras intracraneales de una manera muy clara y esto va a ser secundario a la falta de mineralización del hueso que va a permitir que las estructuras se vean de manera muy definida. Asimismo, como podemos observar en la imagen, con la presión que realizamos con el transductor es posible la deformación del hueso. Por eso es que se ve de esta manera. Si nosotros llegamos a observar en nuestras revisiones este tipo de datos, lo más probable es que nos encontremos ante una displasia esquelética. Otra alteración que podemos llegar a observar a este nivel es la alteración en la forma del cráneo, principalmente el cráneo en fresa, que se presenta en algunos problemas cromosómicos o en forma de limón, que son aquellos que se utilizan o que se observan principalmente en los defectos de columna, como el mielomeningocele. Otra alteración que podemos llegar a observar es la pérdida de la integridad de la línea media, como en este caso un cuadro de hidrocefalia, donde la destrucción del tejido cerebral ha sido tal que ya no es posible observar la línea media. Asimismo, la integridad del cráneo puede llegar a perderse y encontrarnos ante un cuadro de encefalocele. Respecto a la medición de los ventrículos laterales, la técnica correcta comenta que se deben de colocar los calipers a nivel del glomus del plexo coroideo. La técnica utilizada para su medición es on-to-on y el valor límite esperado para estas estructuras es de 10 milímetros. Como podemos ver en las imágenes, esa es la manera correcta en la que se van a medir, teniendo un corte correcto para su medición. Y caso contrario, lo que podemos observar en estas imágenes, donde a pesar de que es el plano correcto para medirlos,
vemos que no se está haciendo de la manera correcta, sino que los calipers están fuera de lo que debería ser considerado. Y en esta segunda imagen ni siquiera es posible evidenciar los marcadores que comentamos previamente, por lo tanto en automático no se van a poder realizar las mediciones correspondientes. Muy bien, respecto al segundo plano que corresponde al transtalámico, vamos a ver que este va a ser utilizado para la medición del diámetro biparietal y de la circunferencia cefálica. Algunos marcadores que vamos a poder ver es la línea media ininterrumpida, únicamente en la parte anterior por el capum del septum pellucidum, y vamos a observar también ambos tálamos separados por la línea media. Su uso principal es descartar alteraciones en el tamaño y forma de la cabeza a través del índice cefálico, el cual puede ser calculado a través de la medición del diámetro biparietal entre el diámetro occipitofrontal, y este valor lo vamos a multiplicar por 100. Lo normal es que encontremos un valor entre 75 y 85, y si encontramos un valor por arriba de 85 vamos a poder observar cuadros de braquicefalia, mientras que si el valor es menor a 75, entonces nos encontraremos ante una dolicocefalia. En este mismo cuadro, en este mismo plano, perdón, también podemos ser capaces de descartar o de confirmar cuadros de holoprosencefalia, que como ya lo habíamos comentado previamente, la característica que tiene es que los tálamos están fusionados y no es posible evidenciar la línea media. Finalmente, el plano transcerebelar es un plano oblicuo. En este, los marcadores que podemos observar son las astas anteriores. Vamos a ver los tálamos separados. Y aquí es donde vamos a poder realizar la medición del cerebelo. Asimismo, podemos observar la cisterna magna, la cual también es necesario medir. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos llegar a observar? Alteraciones del cerebelo principalmente, en las cuales vamos a perder esa forma característica como cacahuate para pasar a observar una forma con el signo de la banana, como lo describen los libros. Asimismo, podemos observar un cráneo en forma de limón, y cuando estamos ante la presencia de estos datos, siempre es importante ir a revisar la columna, ya que la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con cuadros de mielomeningocele. Como podemos ver en esta imagen, es una lesión en la región lumbar, una lesión amplia, lo cual se puede corroborar en las reconstrucciones en 3D, como podemos observar en la imagen de la derecha. Otra cosa importante que no debemos pasar por alto son las alteraciones que podemos observar en la cisterna magna. El valor normal de la cisterna magna es de 10 milímetros. Sin embargo, durante las mediciones podemos observar cuadros de megacisterna, donde es evidente que mide más de 10 milímetros, o aquellas variantes donde no solamente podemos observar incremento del tamaño de la cisterna magna, sino también en las alteraciones en la forma del cerebelo. A manera de conclusión, podemos decir que en condiciones óptimas, la mayor parte de estructuras craneales son demostrables por ultrasonido. Al realizar las evaluaciones, es importante recordar que el desarrollo cerebral es un proceso dinámico. Es importante la identificación de los marcadores en cada plano para poder determinar la normalidad y la presencia de alteraciones. Y finalmente, que ante la duda sobre lo que pudiera ser una variante de la normalidad, siempre es preferible referir. Esperando que esta plática haya sido pues de su ayuda y lo más clara posible, agradezco nuevamente la atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchísimas gracias.